Yo soy Romal, esto es Detrás del Telón y este capítulo lo voy a titular como en algún momento pensé incluso llamar a mi trabajo completamente. Mientras miramos para donde no es, en lugar de Detrás del Telón. Y es que mientras miramos para donde no es, o nos ponen a mirar para donde no es, suceden muchas cosas de las que nunca nos damos cuenta. Cada vez vemos más este problema de las ideologías de género, el feminismo radical, todas estas cosas, no como una realidad tal y como se nos pretende eh, enfocar, sino como una distracción mientras avanzan las verdaderas agendas. Dame el control de la moneda de un país y no me importará quién haga las leyes, y eso es bien importante. Centra toda la actividad real del mundo en este momento. Siguen controlando las finanzas al mundo y siguen dirigiendo las finanzas al mundo, y desde detrás del telón. No se toma el trabajo de buscarse otro titiriteros que no sean estos, porque son estos precisamente y nadie más. Lo demás es folclore puro. Así pues, vemos que en algún momento de la historia, en el surgimiento del capitalismo, pues empezaron los movimientos ruptistas, es decir, movimientos a destruir las máquinas, porque le quitaban el trabajo a la gente, etcétera, etcétera. Cosa muy parecida a lo que habría la tentación de hacer hoy, con esta alta tecnología que está desplazando y desplazando y desplazando, y ahorita el ser humano no se sabe dónde va a ir a trabajar realmente, porque prácticamente todo puede ser sustituido por inteligencia artificial y robots. Así pues, estamos en un punto crítico de la historia humana, donde enormes transformaciones tecnológicas están llevando al mundo hacia nadie sabe dónde, y realmente nos quedan hasta muchas dudas en manos de quién, que es lo más importante. Las naciones-estado están intentando ser destruidas. Todo lo que en algún momento pareció una comunidad humana o parte de la comunidad humana, familia incluido, están intentando ser destruidas por toda una serie de agendas. Lo que realmente puede ser discutible es si esa agenda realmente tiene algo que ver con lo que en algún momento se llamó izquierda, o si no es más que la maniobra dialéctica de los grupos de poderes actuales para avanzar sus agendas. Es decir, yo no veo ninguna razón realmente para que no pueda existir un grupo humano organizado dedicado a defender a la población más desvalida y a las poblaciones más afectadas por todas estas transformaciones, de precisamente estas extrañas transformaciones donde la riqueza se va concentrando cada vez más en pocas y pocas manos, y el capital va quedando en muy pocas posiciones, siempre extranacionales, incluso decir supranacionales, y por lo tanto que ni siquiera están interesadas en respetar a los estados nacionales. Es decir, esta historia donde aparecen estos grupos feministas, estos grupos, a mi entender sencillamente, es una maniobra dialéctica para ponernos a mirar para donde no es y punto. Mientras esos grandes capitales internacionales se dedican a reformatear el mundo a como les da la gana. El grupo, cualquiera que sea y de la forma que sea, que se llamara, no tiene por qué heredar los nombres derivados de la Revolución Francesa, es decir, esto de izquierda y derecha, etcétera, etcétera. Sencillamente serían grupos que se dedicarían a defender a la verdadera población humana de los desmanes de estos grupos financieros y ultracientíficos, es decir, que acaparan toda la tecnología del mundo, toda la tecnología de punta, más todo el dinero del mundo en muy pocas manos. Y realmente grupos humanos que se dediquen a eso no para nada tienen que ser peyorativos. Ya vimos que surgió el marxismo, pero el marxismo surgió, y eso es lo que no se dice, normalmente decir, no se llega a la idea clara de cómo surgió el marxismo, es que el marxismo surgió como respuesta a los movimientos anarquistas realmente. Es decir, se nos pintó que había surgido un socialismo o un comunismo científico, fíjense esa palabrita, científico, que ahora vuelve a aparecer con otras cosas y dominando el mundo nuevamente, es decir, a través de la ciencia,
o de la pseudociencia se pretende seguir dominando el mundo, haciéndonos ver que hay cosas que son ciencia y que por lo tanto no hay forma de discutirlas. Es decir, la ciencia se ha transformado de un método investigativo a un Dios que no puede ser contestado por nadie. Es decir, si usted admite que algo es una ley de la naturaleza, usted no tiene nada que hacer. Es decir, contra la ley de gravedad usted no tiene que hacer nada. Si usted suelta un cuerpo, cae hacia abajo y punto. Y entonces se nos quieren hacer que hay ciencias en la economía, ciencias de otros determinados tipos de renglones, incluida, por ejemplo, la prostitución que puede haber alrededor de la medicina, de todo esto que estamos viendo ahora con esta pandemia, etcétera, etcétera, donde se nos puede hacer ver que existe un grupo muy selecto de personas que son los que tienen que tomar todas las decisiones por nosotros. En la economía sucede lo mismo, es decir, la economía es una entidad fabricada. Dense cuenta que la economía clásica de Adam Smith y David Ricardo surgió con el cuento de la mano invisible que lo controla todo. Y con ese cuento nos tienen dormido hace quién sabe qué tiempo. Cuando vino el marxismo, precisamente se le opuso a todos esos grupos que estaban sufriendo los embates de esa economía liberal, de ese primer liberalismo, y siendo perjudicados porque por supuesto estaban siendo arruinados y desplazados por esas nuevas tecnologías. No quiere decir que al final la humanidad no tenga que respetar y convalidar los verdaderos avances técnicos que la ayudan. Lo que quiere decir es que en este caso las consecuencias inmediatas y muy negativas sobre un gran sector de la población de todas esas transformaciones tecnológicas surgieron protestas naturales para defenderse de toda esa porquería. Es decir, dense cuenta que eran seres humanos reales que estaban siendo hambriados, destruidos sus infraestructuras económicas y naturales por esas nuevas transformaciones y que sufrieron mucho realmente. Es decir, niños en jornada de 14 y 16 horas laborales y cosas súper injustas. Conclusión, que surge este marxismo científico, este socialismo científico, a mostrarnos una nueva calle. Esta nueva calle al final vimos que termina en la concentración absoluta del poder en poder económico y político en muy pocas manos. Eso es muy importante. Poder económico y político en muy pocas manos. Y esa sociedad, bueno, quebró por su ineficiencia, pero su intención era precisamente dejar en muy pocas manos el poder económico y político. ¿Qué sucede? Que ese es el sueño de las actuales empresas transnacionales. Es decir, las empresas transnacionales ya tienen el poder económico casi a escala mundial, le falta el poder político. Y por eso es por lo que se han aparecido esas empresas transnacionales y no los pueblos desvalidos sufriendo las consecuencias de las transformaciones sociales de estas nuevas tecnologías. Se han aparecido esas empresas transnacionales como los grandes socialistas del mundo. Eso es lo que hay que entender. Entonces, para hacer avanzar sus agendas, están distorsionando completamente todo proceso que sea de defensa legítima de los grupos humanos afectados por esas transformaciones, que pudiera, vuelvo a repetir, no tenemos que casarnos con la Revolución Francesa y sus encasillamientos. No tiene que llamarse izquierda y derecha, sencillamente es la defensa de los intereses de esas personas que van quedando marginadas y desvalidas producto de estas transformaciones increíblemente rápidas de los sistemas productivos mundiales a través de nuevas tecnologías que cada vez concentran el poder más en menos manos. Y esas manos ya quieren también el poder político universal. Y es por eso por lo que quieren destruir las naciones, las familias, todo lo que se le oponga y ser ellos prevalecientes. Así pues, considero que toda esta retórica alrededor de las ideologías de género, es decir, vamos a llamarlo genéricamente las ideologías grupales, no es más que una farsa para sustituir a los verdaderos ideales humanos de defensa de las poblaciones indefensas en este momento que pudieran surgir. Es decir, esto es una verdadera suplantación de ideales. En ningún momento esto es una lucha
por grupos, ni minorías, ni cosas por el estilo, ni libertades individuales. Esto es sencillamente una suplantación para mantenernos entretenidos mientras que ellos avanzan sus agendas reales sin oposición de ningún tipo o contando incluso con la colaboración de estos subgrupos que ellos mismos se van fabricando para generar contradicciones que realmente nada tienen que ver con las contradicciones que realmente existen. Ya hemos explicado en más de una ocasión que el simple hecho de subirnos el mortgage, es decir, el precio de la vivienda, hasta absorbernos casi todo las entradas familiares, representa el método idóneo para convertirnos en esclavos aún en esta cosa que llamamos democracia. Así pues, entendamos, simplemente subiendo el precio de la vivienda, ya usted se endeuda de por vida, de por vida. Y el endeudamiento de por vida es esclavitud, sin ningún lugar a dudas, igual que cualquier otra. Es decir, usted puede ser reducido a la esclavitud, aún en democracia, y aún con toda una serie de supuestas leyes que lo defiende usted, nada más que a través del endeudamiento con la vivienda o con el pago eterno de una renta. ¿Entiende la situación? De tal forma que perfectamente, y ya hemos insistido, puede surgir un verdadero partido de la vivienda barata, puesto que la vivienda en este momento es objeto de la especulación más asquerosa que podamos pensar y es la herramienta fundamental para esclavizar a la inmensa mayoría de la población, al menos en los sectores civilizados, es decir, en las grandes ciudades, en los países más avanzados, etc. El hombre se convierte a través de la deuda de la vivienda en simplemente un esclavo, es reducido a la esclavitud por ese método. ¿Entienden la idea, señores? Es decir, se nos está distrayendo a luchas menores que no tienen nada que ver. El problema no es transformar el capitalismo. El capitalismo como tal ha demostrado una dinámica muy positiva, sino corregir sus defectos en cada instante para que no dañen a la población mayoritariamente, para que permita transformaciones más o menos racionales hacia nuevos mecanismos de trabajo, laborales, etcétera, etcétera, pero que no excluyan al ser humano. Ya estamos hablando de transhumanismo, estamos hablando de toda una serie de aberraciones que marginan al ser humano mismo. No ya hablemos de la familia que la quieren destruir, las naciones que la quieren destruir. Todo lo que nuclea y defiende al ser humano actualmente quiere ser destruido por estas ideologías. Y el tape, no contradicciones adicionales que se están defendiendo, son sencillamente todas estas ideologías grupales que son auspiciadas por los grandes poderes financieros internacionales. Y fíjense que detrás de toda esta ideología están super multimillonarios, que no son super multimillonarios de casualidad, son parte de una agenda total, son empleados de esa agenda total. Ni siquiera ellos mismos son super multimillonarios porque se lo ganaron, sino porque están puestos ahí de dedo para cubrir la plaza. Y en cualquier momento puede ser otro, es decir, lo mismo puede ser el Big Gates, que Elon Musk, que cualquiera. Sencillamente son los empleados que todos estos señores de la high tech en este momento, que hoy día nos censuran en todas las formas habidas y por haber, para que no digamos la verdad, pues entonces todos esos señores son sencillamente empleados de una agenda mayor. Entendamos, esto es una distracción, nos están poniendo a mirar para donde no es, y la verdadera agenda sigue siendo la misma. Una pandilla con unos recursos económicos casi infinitos ya, unos recursos financieros casi infinitos ya, luchando por obtener, además de todo eso, el poder político universal. Y me despido porque se me acabó mi tiempo ya.